Hola a todos, bienvenidos a HIV 2020 en línea. Esta es la sesión acerca de los dólares y la recaudación de fondos efectiva. Tenemos un par de anuncios antes de iniciar la sesión, así que quisiera comentarlos en un principio. Favor de elegir el canal del audio para el idioma de su elección al dar clic en el botón de interpretación y posteriormente el idioma. Les ayuda bastante si silencian el audio original para poder escuchar solamente al intérprete. Contamos también con ciertas pautas de participación. Quisiéramos recordarles que las sesiones de HIV 2020 en línea ofrecen un espacio neutro y seguro para compartir conocimientos, experiencias, habilidades y opiniones de manera mutuamente respetuosa. HIV 2020 en línea funciona con una política de tolerancia cero para cualquier tipo de intimidación, acoso, uso abusivo del lenguaje y expresión agresiva de opiniones o cualquier otro tipo de comportamiento indeseable. Cualquier actitud durante las sesiones de Zoom, las plataformas de redes sociales de HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, que pongan en estrés a los ponentes, panelistas, conferencistas o intérpretes, serán removidos inmediatamente sin previo aviso. También quisiera avisarles que esta sesión estará grabada y se va a transmitir en vivo en la página de HIV 2020 en Facebook y posteriormente la grabación estará disponible también en el sitio y las redes sociales de HIV 2020. Para los panelistas y oradores, tenemos que recordarles también que hablen despacio y claramente para los intérpretes y si no cuentan con micrófono, el video no estará disponible tampoco para todos los participantes. Les pedimos que hagan sus preguntas en el recuadro de la opción de preguntas y respuestas o que incluyan sus comentarios al levantar la mano. Si lo deciden, con nuestra moderadora Sarah Hamilton, pudiera invitarlos a abrir sus micrófonos para compartir sus comentarios o preguntas. Utilicen la opción de preguntas y respuestas y el recuadro de chat para comentarios en general. Les ofrecemos una disculpa, pues tenemos a muchísimas personas participando y no todos van a poder, no todas las preguntas se van a poder responder, pero aún así les damos la bienvenida a su participación. Estamos muy emocionados con esta sesión. Así que bueno, simplemente para hablarles de esta sesión, hemos visto esta sesión como un diálogo entre los que otorgan financiamiento como para las poblaciones clave y lo vemos de una manera para poder abrir la discusión sobre cómo mejorar la participación y el involucramiento de las personas que viven con VIH y la comunidad en general en la recaudación de fondos. Y también queremos reconocer que cuando hablamos de los financiamientos de VIH, estamos abarcando muchísimos temas interseccionales. Creo que los días del financiamiento de VIH no se han terminado y abarcamos temas más generales. Así que queremos involucrar esa participación significativa de las poblaciones clave y de las organizaciones y queremos permitir un diálogo entre los financiadores y las poblaciones clave, así como las comunidades. Como podrán ver en la pantalla, tenemos un gran grupo de panelistas y grandes personas que van a estar comentando al respecto. No voy a mencionar el currículum de cada uno de ellos en la introducción, pero si quieren saber un poco más de ellos, pueden buscar información pertinente. Y también hemos tenido grandes conversaciones acerca de esta sesión cuando la estábamos planeando. Este no es un espacio para que nosotros estemos solicitando fondos. No estamos solicitando, es simplemente para que lo tengan al tanto. La idea es generar ese diálogo y hablar entre nosotros acerca de todos los desafíos que enfrentamos en ambas partes.
Fundamentalmente sabemos que hay más cosas que nos unen con respecto a esta respuesta que aquello que nos divide, y esa es la filosofía base de esta conversación. Um, so I'm going to Así move que on now to like voy a darles ciertos statements, comments comentarios from como un marco de trabajo co-sponsors and also who con are respecto a los discussants. panelistas y a las I'm going personas to que están start with moderando. John Barnes, who's the executive El director John Barnes, of el Funders director Concerned ejecutivo About del AIDS. Fondo sobre Thanks, SIDA. John. Gracias, Please go John. ahead. Thank you, Thank Kate, you. and Gracias, thanks to Kate, all y of our gracias a todos los panelists demás and panelistas y a discussants, los que and van a to discutir everyone who's acerca de este joining tema in y a from all todas las over the personas que world. se We're unen really alrededor del excited mundo. to have this Estamos muy contentos de platform tener esta to bring plataforma para funders poder unir and community a la members comunidad en together. general y a los Funders financiadores. Concerned Los About AIDS financiadores que se is a preocupan con global respecto al network tema de SIDA of es una funders red who mundial que identify identifican HIV as a el VIH priority como for una their grant prioridad para making. otorgar sus And fondos. we Y exist nosotros to existimos educate and para educar inform y para those informar a funders ellos, a about aquellos best financiadores acerca de practices. las mejores We prácticas. also También produce a report generamos un each informe year cada año analyzing global analizando las philanthropic actividades activity supporting filantrópicas a nivel HIV and mundial y AIDS. apoyando el And we really VIH y el try to SIDA. Y highlight the queremos gaps. establecer esos We also do vacíos o esas periodic brechas. reports También on other generamos ciertos issues. reportes One sobre los problemas such principales y report uno de is ellos, our last mile informes, funding report. incluye And that was an ese effort to esfuerzo de interview entrevistar a los representatives of key diferentes population representantes de organizations las around the poblaciones world clave alrededor del to mundo help para identify poder best practices ayudarnos a for grant identificar cuáles making. son las mejores prácticas para el And you can momento de find that otorgar los fondos. report on Y es un our gran honor, entonces, website. contar con And we'll probably be y referencing it los throughout the estaremos session. mencionando a lo What largo we'd de la like to do sesión. Y lo today, que I quisiéramos think we hacer el had a día de hoy couple es of que dozen parece que tenemos interviews, varias but today's entrevistas, pero el really día an de hoy es una opportunity to oportunidad para continue poder those seguir con dialogues este and to diálogo cast the y net poder much wider. ampliarlo de una In manera addition to más working with extensiva. HIV Con identified respecto grant a los makers, financiadores de we VIH, work hemos within broader trabajado con muchos philanthropy to try filántropos and shed some y light at para the dar intersections esa of luz HIV entre and estas other critical interseccionalidades y issues otros such as human problemas rights, específicos, así LGBT como rights, derechos sex worker humanos, derechos rights, de la health comunidad access, LGBT, and that acceso a sort of salud y thing. ese tipo de And temas. so Por lo FCA que would like to quisiéramos be an ser ese ambassador embajador within the entre la HIV comunidad de community and VIH broader y más philanthropy y to los help diferentes continue to filántropos widen para the poder circle hacer que of, este círculo se of expanda funders para who are aquellos engaged in fundadores que HIV work. están, And financiadores que we're están looking involucrados forward en to el tema de taking some of VIH what we've y learned from ver today's cuáles son conversations las lecciones back to aprendidas that con base en broader estas philanthropic conversaciones audience that we con interact diferentes with. comunidades con las With cuales that, I'm going interactuamos. Así to que con turn it eso back to le Kate in regreso a second. el micrófono a Kate para que nos presente a los Thanks very panelistas. much, Muchísimas gracias, John. John. That's Es great. And maravilloso I do y recommend lo that que last nos mile funding report. It's got some recomiendas, really good ese informe que nos recommendations in it. recomiendas es So now bastante I'm handing over interesante. to Así que Sean, ahora le who's pasaré la director, voz a Sean, Sean que es Meadows, who's director director de of los programs programas and technical at y de apoyo Positive técnico Action en V Positive Healthcare. Action V Healthcare. Thank you, Muchísimas Kate, and gracias, thank Kate, you, y John. muchísimas gracias, Good John. morning, good Buenos días, afternoon, good buenas evening tardes, to buenas all the noches a todos panelists los and panelistas y a participants todos from los around the world. participantes alrededor del Um, mundo. Positive Action Acción is the Positiva, community Positive Action, granting es un mecanismo mechanism de of ViV otorgar Healthcare. fondos al It tema de was salud actually y started de in hecho inició en 1993 under 1993 Burroughs Wellcome dando la as probably bienvenida, the o tal vez first fue el pharmaceutical primer community-based funding programa de program. financiamiento In December, de we las launched farmacéuticas. our En diciembre new positive action lanzamos la strategy, estrategia, la nueva which estrategia focuses on que se achieving enfoca healthy en estas communities in a world comunidades free of saludables en un mundo AIDS. libre de SIDA. We work with and Trabajamos con invest e in invertimos what we en a refer lo que to nos as referimos priority como las populations, poblaciones which prioritarias, for que us para are nosotros son children, los niños, adolescents, and young adolescentes y people, in jóvenes particular adolescent en girls and young particular women, jóvenes mujeres y gay men and niñas, other men who have hombres gay, sex with hombres que men, tienen sexo con sex otros workers, hombres, transgender personas que se people, and dedican al people who trabajo use sexual, drugs. personas transgénero y personas que As a consumen donor, drogas. we Como recognize donadores, and believe in the reconocemos y principle of creemos en el nothing principio de for que us nada para without nosotros us. sin And nosotros we place y people living with colocamos a las personas que viven con HIV and VIH those affected by y que se ven HIV afectadas e at the impactadas center of como por el everything that we VIH en do. el centro de lo que nosotros We hacemos. are at the end of the Nosotros a day an final del día HIV nos focused estamos funder, somos and una therefore donadora we look at enfocada our en el funding VIH y priorities and buscamos y decisions tomamos las through decisiones the a lens través of de la lente del HIV VIH to para ensure that no asegurarnos que person ninguna persona living que with vive con HIV is VIH se left quede behind. atrás.
Sin lugar a dudas, el COVID ha generado una realidad completamente diferente y de muchas formas, COVID es esa antorcha que resalta una profunda discriminación, culpa, prejuicio, aislamiento y estigma que permanece en nuestra sociedad. Muchos donadores, incluyéndonos nosotros, hemos creado nuestro propio fondo de respuesta ante la epidemia del COVID. Pero creo que es crítico con COVID que como donadores también descifremos la manera de cómo reunirnos y poder cumplir con las necesidades que están creciendo en estas comunidades de raíz. Por supuesto, cada donador quiere hacer lo correcto y quiere que también sea visto de esa manera, haciendo lo correcto, lo cual requiere que cada donador tenga sus propios créditos de financiamiento. Sabemos también que muchas comunidades y en particular las organizaciones dirigidas por las poblaciones clave no tienen los recursos y que también eso se ve exacerbado por la situación del COVID, sin lugar a dudas. Así que nosotros como donadores tenemos que dar ese valor agregado a cómo damos y cuándo damos esos fondos. Irónicamente, COVID ha resaltado que el dinero, que sí hay dinero, los gobiernos han solicitado recursos para la respuesta emergente ante COVID, así que sabemos que el dinero está allá afuera. Simplemente se requiere de esa voluntad política para que ese dinero esté disponible. Además de eso, creo que tanto el VIH como recientemente COVID ha permitido y ha forzado a algunas comunidades a que innoven, a que se den diferentes modelos de implementación, diferentes programas y diferentes estrategias para poder tener acceso a los servicios, así como para dar el apoyo. Y nosotros como donadores tenemos que ser creativos también para ver cómo lidiar y ofrecer esos recursos ante esa innovación de las comunidades, sino que tenemos que ver cómo trabajar juntos como donadores para realmente comprometernos con las personas que reciben los fondos para poder generar esa innovación en la entrega de fondos. Así que veo con mucha emoción hablar con algunos de los panelistas acerca de estos problemas y de estas situaciones. Como Positive Action y como Big Healthcare, nos da mucho gusto trabajar con estos donadores con respecto al tema de VIH y con estos grandes panelistas para poder generar este diálogo. Es simplemente eso. Necesitamos encontrar más espacios para poder tener ese diálogo constructivo de cómo podemos ser más responsables y poder dar una mejor respuesta a la comunidad impactada. Gracias, Kate. Muchas gracias, Sean. Hay muchísimo de lo cual tenemos que pensar con respecto a lo que John dijo y estoy totalmente de acuerdo con esa visión de que es como ese farol o esa luz que nos está demostrando. COVID es esa luz y que nos muestra también la situación que estamos enfrentando con el VIH. Nos muestra nuevamente esa situación. Así que tenemos 3 videos que compartirles y tenemos 3 preguntas que les vamos a hacer. Vamos a permitirles 20 minutos a cada uno de los panelistas, además del video y una pregunta. Y eso nos dará tiempo suficiente para que al final tengamos preguntas por parte de los participantes, del público en general. Así que empezaremos con un video de Uhay Isri y posteriormente pasaremos a las preguntas. Las buenas prácticas de los donadores que he visto durante este periodo de COVID-19 y otras prácticas es que se tiene la flexibilidad. Hemos visto más donadores. De hecho, en Uhay Isri hemos sido más flexible que anteriormente. Hemos
escuchado más a las comunidades, más de lo que ellos nos están diciendo, sabiendo que esto no es algo con lo cual no habíamos tenido que lidiar antes, sino que más bien hemos decidido aprender primero como esa forma usual de lo que la comunidad nos está diciendo, cuáles son sus necesidades. Durante el periodo de coronavirus tuvimos un gran impacto. Primero, esta enfermedad fue que llegó y representó un gran golpe para nosotros. Hay muchas personas que están sufriendo en Tanzania, mientras que nosotros que nos involucramos en el trabajo sexual también se ve impactado. Y aquellos que viven con SIDA también representan un gran desafío para nosotros, principalmente porque el acceso al tratamiento se está volviendo algo problemático. Hemos tenido este enfoque de alcance, de escuchar a qué es lo que la comunidad nos está diciendo, escuchando cuáles son los enfoques, qué es lo que ellos quieren. 6 meses antes del COVID-19 empezaron a hacer esas pruebas de VIH para la comunidad y según nuestros datos actuales, 1 de cada 5 que recibieron esa prueba tuvieron un resultado positivo al VIH. Más de la mitad de estos individuos no tienen un trabajo estable, lo que significa que están sufriendo también durante esta crisis. Los cambios en práctica que hemos implementado han sido esos cambios hacia el tipo de subsidios que estamos otorgando, que el tipo de propuestas que reciben estos subsidios. Por ejemplo, sabiendo que es difícil para las personas durante la pandemia que piensen en una situación a largo plazo, que piensen en estos proyectos o en programas a largo plazo sin saber exactamente cómo será el futuro. Los cambios y la experiencia que COVID-19 ha resaltado para nuestra planeación de VIH en Uganda es que ha hecho que la comunidad LGBTQ sea más vulnerable en términos del acceso limitado a los servicios relacionados con VIH. Hemos pensado acerca de recibir apoyo para las personas que les permita pensar y que les permita hacer las cosas conforme ellos están sabiendo, que sepan que estamos pensando más acerca de los costos o de darles estos subsidios que sean realmente flexibles, que no estén restringidos y que permitan a las comunidades y a las organizaciones tener ese registro para que puedan implementar todos los programas en cuanto surjan las necesidades. Pero también es una solicitud que los donadores sea rápido cuando sea el tema de respuesta a las propuestas que se han entregado. Porque esta es una crisis que requiere una respuesta rápida para nuestro apoyo para las organizaciones socias. Como una organización de base comunitaria, debemos decir que como miembros y debemos mostrar esta solidaridad de tal manera que las actividades puedan continuar, pero también para poder prevenir la pandemia. Realmente hemos tratado de colocar los subsidios de manera más rápida, a diferencia de anteriormente. Las organizaciones de las poblaciones claves son las comunidades y las organizaciones de base, de raíz, y ellos saben exactamente cuáles son las necesidades. Así que siempre hay que mantenernos o apegarnos a articular las necesidades. No hay que dejar que los financiamientos que estén disponibles sean los que determinen y que ustedes digan a los fundadores qué es lo que necesitan. Seguiremos educando a toda la comunidad LGBT acerca de su salud sexual con respecto a los comportamientos de riesgo, comportamientos sexuales de riesgo, dando ese énfasis a el VIH, así como las ITS, así como a la promoción de los derechos fundamentales. El consejo que yo daría a los fundadores es que se enfoquen en las organizaciones de poblaciones clave, que sean más participativos en los enfoques que utilizan para otorgar fondos. Las comunidades y las organizaciones de raíz o de base realmente saben exactamente qué es lo que ellos necesitan. Ellos realmente tienen la capacidad de tomar decisiones sobre cómo deben distribuirse y usarse los recursos. Excelente. Muchas gracias y muchas gracias, Ujai,
Shrai por este gran video. Es un muy buen consejo y realmente también es un video bastante provocador. Yo creo que ya hay mucho de lo que sabemos acerca de las buenas prácticas, así que ahora pasemos a la pregunta. Esta es una pregunta que invita a John a hacerle a los panelistas. Les voy a presentar a todos. John Barnes es del Fondo Relacionado al SIDA o FCAA por sus siglas en inglés. Tenemos a Mohan, quien es de Impact, y Mohan es director del programa de salud pública en Impact, y Judy, que también va a responder esta pregunta, es directora ejecutiva de la Red Internacional de Personas que Usan Drogas. Les paso el micrófono, John. John, ¿estás ahí? Parece que estoy teniendo problemas técnicos aquí. Voy a intentarlo nuevamente. Bueno, la pregunta es para Mohan y para Judy. ¿Qué es lo que pueden hacer los donadores para hacer que las inversiones estén más alineadas con las necesidades de las poblaciones claves y con las comunidades y las organizaciones que les dan esos servicios? ¿Nos pudieran dar un ejemplo de esa participación positiva o una práctica positiva de la experiencia que ustedes tienen por parte de los donadores? Muchas gracias, John. Soy Mohan. Creo que puedo hablar primero. Creo que lo primero es decir gracias a los donadores por tener esta visión, por tener esta visión de incluir esta sesión en esta conferencia de HIV 2020. Creo que nos ofrece este espacio que es abierto para la discusión y para invitar a Impact. Y creo que la pregunta de qué es lo que pueden hacer los donadores para que las inversiones estén más alineadas con las necesidades de la comunidad tiene que empezar con la pregunta de por qué necesitamos los fondos. Y ellos deben de estar en la misma página, de que estamos hablando realmente de tres cosas: para dar los servicios, para romper con las barreras y los recursos para responder ante la comunidad. Como hace 2 años, recientemente, parte de la mitad de las transmisiones de VIH estaban entre las poblaciones clave, y en algunas regiones representaban el 95% de las nuevas infecciones. Y entre 2016 y 2018, cuando los fondos totales de los programas de VIH eran de aproximadamente de 77 mil millones de dólares para la planeación, y era solamente de 1.3 mil millones, creo que teníamos mucho por hacer para la alineación de los datos con el nivel de financiamiento para la respuesta ante el VIH. Así que yo también repito lo que Impact ha dicho desde que se surgieron estos fondos, de poner a las comunidades a cargo de los servicios. Sí, necesitamos recursos para entregar los servicios, pero también para romper con esas barreras estructurales, tal como lo vimos en el video. Ahí, como muchos oradores lo han mencionado en esta semana en la conferencia de HIV 2020, realmente quisiéramos ver que los donadores entienden la necesidad de dar recursos a los programas para romper con estas barreras estructurales. Y para hacerlo no solamente es esa experiencia política, sino también hacerlo de la manera más integral posible. Y finalmente, solo diría, y creo que Sean lo dijo mejor, necesitamos recursos para poder construir la comunidad a través de la cual HIV 2020 es un gran ejemplo de lo que está ocurriendo, de lo que se está haciendo. Los donadores apoyan y soportan HIV 2020 en contra de esa resistencia a favor de la comunidad. Así que yo diría que los donadores tienen que estar entusiastas apoyando esas conferencias, talleres, capacitaciones, pues lo que realmente están haciendo es construir esa comunidad, y nunca ha sido más importante que ahora, sobre todo cuando hemos tenido estas batallas compartidas, donde tenemos este racismo estructurado y donde a nivel nacional o internacional ante la respuesta a COVID-19. Y finalmente, John, creo que tenemos un gran ejemplo acerca de esa participación positiva de los donadores en la práctica misma. Para nosotros es generar esos fondos para crear esos puentes
que se ha dado bridging the ya gaps was a durante 9 robust años y population-led generar esos response that was puentes en esta implemented across respuesta 16 se han countries at implementado any en given 16 time, países en and at determinado global, momento regional, and y country a levels nivel in nearly regional y a every nivel de world region país from en cada 2011 to región 2020. desde 2011 a Very simply 2020. put, key population Y eso communities permite que serve las on the Bridging the comunidades de las Gaps board, poblaciones and thus clave we're engaged in estén en all estos levels of servicios decision y making estén en todos los in the niveles de development toma of de decisiones programs, para el desarrollo de theories, programas, program theories of change, and para even the las teorías division de of budget cambio, across inclusive the para consortium. la división de The donor really presupuesto was a en las thought regiones. partner, Así a que el donador fue facilitator, un and a collaborator, and facilitador y was un gran also a donor that took colaborador, a y fue un more donador que fluid también and comprehensive fue approach to el que funding, with the usó este understanding that core operating enfoque costs need to integral be y supported, que knowing that the permitía fair que play estaba related to estar outputs and apoyado impact para poder tener necessary to make a este difference. enlace con Impact In para addition, hacer esa taking the diferencia. Y long-term además view de meant esto, de tener funding esta 5 or visión 10 a year largo cycles plazo de instead of unos 1 or 2 ciclos de 5 years a 10 años of en lugar de start-stop 1 o 2, funding, like donde se most donors detenían are los inclined to do. recursos, It que es also lo que la meant that the mayoría de los donor donadores understood that intentaban they hacer. have to Era swing importante que upstream entendieran to los have donadores que impact, teníamos but ese that impacto, impact pero ese may take impacto several debe tomar years varios to años become para ser evident. evidente. So like Así the que Bridging the Gaps este program, we programa might de also look to construcción de places puentes, like the tenemos BEAD estos Positive como Action el de Fund Fondo de for Gay Positive Men and Action Trans para las People that Sean personas leads, transgénero que Robert Sean Farr dirige, Fund, o named after otro tipo Impact's de co-founder, fondos or the Elton como John AIDS el de la Foundation's LGBT Fundación Fund de Elton for John. additional positive examples. And before I pass it on Y to tenemos que Julie, I pensar think I'll just en el finish by tema de saying that VIH con los as we derechos think de la about funding salud for y de HIV, los we need to derechos de la think about comunidad, porque eso HIV permite que within the las sexual and comunidades no reproductive estén health and separadas rights of de our sus derechos communities. humanos. And that's Muchas because the gracias. health of our communities cannot be separated from our human Muchas rights. gracias, Thank you. Mohan. Gracias, Mohan. Yo solamente repitiendo lo que él dijo, quisiera agradecer a todos, a FCA y a Positive Action por crear este espacio para generar este diálogo entre los donadores y los receptores, lo cual se necesita ampliamente. Solamente para reflexionar, sabemos que estamos en una coyuntura especial con la respuesta al VIH que tiene que ver con más o menos, y es en este contexto de que es más importante, más que nunca que el dinero se maneje de manera efectiva y que está llegando a lugares donde se necesitan más y que se coloque en las manos de las organizaciones que realmente pueden llegar y que pueden hablar ante las necesidades de las poblaciones clave. Y esas son las redes de las diferentes organizaciones, de HCH, de personas que usan drogas, personas transgénero, personas que se dedican al trabajo sexual y personas que viven con VIH. Así que, bueno, el último reporte de ONU-SIDA que se lanzó hace 3 días, que muestra el 62% de las nuevas infecciones que ocurren entre las poblaciones clave. Así que en este contexto sabemos que es más importante que nunca que el fondo para VIH refleje el estado de la epidemia y que se dé esos recursos ante esta evidencia. Y no, a diferencia, no se puede evidenciar en agendas políticas o que pretendamos que no exista. Así que solamente para input, para la red internacional de personas que usan drogas, como muchas de las otras redes de poblaciones clave, sí, hacemos ciertos consorcios y ofrecemos subsidios a través de redes nacionales e inclusive, aunque es una incidencia política lo que hacemos, también utilizamos estos subsubsidios en las diferentes organizaciones que reciben los fondos, simplemente porque desafortunadamente a veces los requerimientos de las donaciones pueden ser restringidas y no llegan a las organizaciones nacionales. Y esto se debe a que al ser una población criminalizada, muchas redes, algunas de las dificultades que enfrentamos es que no podemos, muchas redes no pueden registrarse en sus propios países o no pueden tener cuentas bancarias, y en algunos casos, algunas de las actividades necesitamos salir a la comunidad, hacer la distribución de kits de vida o parafernalia de uso de droga, que en algunas zonas es ilegal. Y en ese sentido, si los donadores están realmente enfocados para ofrecer esos recursos directamente a las comunidades y genuinamente creyendo que se puede dar ese liderazgo, tiene que haber entonces esa flexibilidad dentro de la entrega de los recursos, de los fondos. No siempre podemos ver las cosas a través de esta potencialidad de lo que pudiera ocurrir o no, y ver que también hay que considerar a las poblaciones clave que están siendo criminalizadas.
Entendiendo entonces las organizaciones dirigidas por la So just to comunidad, give a bit of algunas an tienen los understanding recursos of limitados, community-led hay muchas organizations, many of demandas, us are a very veces stretched tenemos que invertir resource-wise. también There are tiempo en many diferentes competing situaciones de demands. We emergencia. often have to spend our Existe time ese lujo de firefighting dedicar los recursos, emergencies. pero también There isn't the tiempo con luxury los of getting consultores, ver dedicated las resources for propuestas consultants to y write sabemos que no es fancy un proposals, things juego like de rosas, this. sino que es We know importante que it's los not an equal donadores y playing las field. estructuras, la forma en So la que it's really entregan los important that donor and subsidios grantee sea de structures and manera practices and the genuina ways y that de they deliver manera que grants, apoye el liderazgo they're de las really poblaciones genuinely clave y about que tengan supporting estas population buenas leadership prácticas. that they Y take alguno on de estos es with asegurarnos donor de que practices. sean And some of dirigidos these por las are to make sure comunidades, por that las funding organizaciones for de base community-led comunitaria, organizations and tener esa networks, they need to be elegibilidad con respecto a specifically los recursos sin earmarked. excluir a las redes de las Eligibility poblaciones requirements clave, shouldn't sin inadvertently exclude key importar su population-led estatus. Tienen networks que due to marginalized estar status dispuestos a and should adaptarlo. be Y adapted. como There Mohan should ya be lo the appetite mencionó, for adapting necesitamos where también necessary. ciclos de los As fondos Mohan de mentioned, we periodo need más longer largo, porque a running veces funding subestiman y, cycles. We por can't supuesto, underestimate the need tendrían que for estar secure enfocarse funding for y estar networks. disponibles And of para course, a los sufficient portion of this cosubsidios. should be dedicated and El available financiamiento for también tiene que ser flexible lo funds and fund suficientemente para costs. poder cubrir las necesidades Funding relacionadas should be con la flexible prevención del enough to cover VIH, los necessities tratamientos, así como related los to HIV suministros infection, médicos, y también HIV debemos prevention and poder treatment, such as food reasignar and medical supplies. cuando surjan And we should also circunstancias be able to reallocate when con unforeseen respecto a circumstances come up. COVID-19. And of course, we've También all seen hay que this with ver el fortalecimiento de las COVID-19. organizaciones, Funds incluyendo should be gestión de available for finanzas capacity y building and organizational participación, strengthening, además de otras ONG. including Somos financial responsables. management, governance, and membership A engagement. veces Unlike other considero NGOs, we que are no hay un accountable to our entendimiento suficiente de constituencies, cuánto and tiempo sometimes I y, think there's I guess not cuánta enough inversión de understanding tiempo of how esto much more requiere. time and effort this Por does supuesto, take. también asignarlos a través Just to de echo estas Mohan campañas as de well, of incidencia course, it's política de important los that diferentes funds are servicios, allocated towards porque son los advocacy and gobiernos los que nos campaigning in addition to criminalizan y son los services, que van a estar because it's apoyando highly a las unlikely that redes governments that criminalize de us las diferentes are poblaciones going to be clave supporting para networks que of ellos gained se hagan effectual men responsables who use de both esos sex fondos. workers and Y transgender otra cosa que people to pediríamos es be que los holding them donadores también tienen que accountable. apalancar esa I think another thing voluntad we would ask is política that, para la donors also leverage descriminalización political y para influence to poder amplify and champion darse cuenta de la Beacon, the importancia de que realization of las our rights, organizaciones de base and also comunitaria be really tengan ese vocal about the importance liderazgo. of No funding solamente una community-led cuestión de principios, responses. sino también de inversión. We know La that it's not just cobertura, a matter of la- principle, but el, it's also ya se smart mencionó la investment. cobertura The universal, por universal supuesto health también la coverage, declaración universal, universal health coverage was mentioned, of course, in the donde Political las Declaration. comunidades son It capaces mentions de that the last mile detectar needs to be temprano put y de responder first. rápidamente y que tienen un rol Communities are importante able para to la detect early and transparencia y la respond responsabilidad de los quickly fondos. and play important watchdog functions to supplement Finalmente, y ya para transparency terminar and esta accountability. sección, sabemos exactamente qué es lo So mejor para finally, las just in comunidades. finishing Entendemos of las this razones por piece, las cuales tal vez la we gente no just se know what involucre en los works programas better cuando for estén communities. disponibles, We porque understand como the reasons sabemos, why no people hay may not fondos be engaging in suficientes para todos programs estos when they are servicios. available, because as we Y know, podemos, there's lots a of veces no funding for a lot of nos these podemos services. comunicar We can de manera communicate efectiva entre effectively with pares y peers, podemos and dar we esa adapt and innovate, when resaltar it's las needed necesidades rather than cuando for the es sake of it. requerido. También se mencionaron So algunas just prácticas to, de parte de los mention some donadores y good les puedo donor dar un buen practices, ejemplo. I think it's hard to give one Recibimos example. estos fondos por We're varias de las funded by agencias que many ya of se the donor mencionaron y agencies debido that a las Mohan's already fortalezas que tienen. mentioned, and I think El they fondo come Robert with many Carr, different ellos strengths. ofrecen ese So the Robert Carr cofinanciamiento Fund, y un gran they do provide componente es core la funding, movilización and a comunitaria, large lo cual es component is on importante. community El Fondo mobilization and Mundial también empowerment, which tiene is estas important. iniciativas The estratégicas con Global base en Fund for Women género Rights and Gender y Strategic están Initiative, dedicados a a financiar component of a this las is redes solely de las dedicated to poblaciones clave funding y eso se hace sin ningún key compromiso. population networks. Y This is también done without mencionar compromise. el And also, desafío que to estamos mention enfrentando with as sobre la well that the mitigación Collective del Action daño también es Challenge una recently prioridad focused on harm en estas redes reduction, que usan also drogas y, prioritized por supuesto, drug estos user-led programas de networks. reducir And las of course, brechas the Bridging the Gaps program, en cual funded by the las Dutch Ministry of poblaciones Foreign claves Affairs, están en el that consejo the key directivo de los population programas grantees y are on creo the que esto program está board. vinculado And I a la think diversidad del also programa they've mismo. really Así que el leaned programa into the está diversity of the determinado de program manera as well. So, flexible según the las necesidades de program la is comunidad. flexibly determined according to community needs. Muchas gracias. Te regreso el micrófono, Kate. Gracias, John.
Esa es una excelente respuesta y realmente también son provocadoras porque creo que ya estamos escuchando que existen muchísimas cosas que ya se han hecho por parte de bastante apoyo. Con respecto a la pregunta de Mohan y de Judy que nos dieron, quiero aquí resaltar que los informes que surgen de ONUCIDA, de este fast track, de este registro rápido para el financiamiento de las poblaciones clave, como amenaza un poco. Hay un ejemplo que encontraron sobre el riesgo de adquirir VIH, era más alto en el 2018 y los programas identificando este grupo recibieron menos del 1% de la cantidad invertida en las otras respuestas del VIH en los países de medio ingreso en el 2018. Así que estamos lidiando con esto, pero creo que la respuesta al SIDA está dando esta atención a estas respuestas, a estas preguntas que estamos surgiendo. También estamos abiertos a sus preguntas, pero pasemos a la siguiente. Quisiera presentarles ahora el siguiente video y este proviene de John Kimani. Es una red de que personas que usan droga. Hola a todos, mi nombre es John Kimani, soy director de la red de Kenia de personas que usan drogas. El día de hoy quisiera hablar acerca de las buenas prácticas de los donadores. Una es que ellos han tenido una comunicación continua entre los implementadores y los donadores. Segundo es que ellos han tenido visitas de programa y visitas monetarias, lo cual ha ayudado bastante para aprender acerca de los proyectos. Y el tercero es que ellos han tenido estas directrices claras, herramientas y contratos sobre cómo funciona la implementación. Y me gustaría ver en un futuro es que ellos pudieran incluir el involucramiento de la comunidad durante la otorgación de los fondos. Parece que perdimos la última parte del video de John. Ese fue el final, así se acabó, acabó abruptamente. Muchísimas gracias. Qué bueno que lo escuchamos directamente de las personas que hicieron estos videos y sé que toma tiempo, así que muchísimas gracias a la red de Kenia, de la red de personas que usan drogas. Así que pasemos a la siguiente pregunta que nos trae el contexto de COVID de una manera diferente. Para esto vamos a darle la palabra a Jacob, que es coordinador de programa de comunicación para la Fundación AIDS, y estaremos hablando con Gavin, quien es de los derechos del Fondo Mundial, y también escucharemos una respuesta de Estela, que forma parte del consejo del grupo de SIDA, y Estela Bosire es el director ejecutivo de UJAI, Salud Sexual y Derechos de Sudáfrica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta para Gavin y para la doctora Estela, es que ¿dónde están los cambios en las prácticas debido a COVID que realmente han ayudado como donador y como aquel que recibe los fondos? Y entre los otros cambios, ¿qué es lo que COVID representaría a largo plazo o ejemplos de esos cambios a corto plazo, incluyendo fondos para esa entrega rápida de fondos o para una simplificación en la otorgación de los fondos? Y el último componente de mi pregunta sería similar a la iniciativa de ONUCIDA, de cómo podemos crear o cómo mantenemos una relación más sostenible entre los donadores y los que reciben los fondos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Maravilloso estar en esta sesión. Y antes de hablando de la respuesta a largo plazo, pero primero quisiera compartir las lecciones aprendidas, porque hemos tenido esta exposición de la
de la calidad que existe con respecto a las desigualdades económicas y nos estamos enfocando en poblaciones clave y vulnerables. Y una de las cosas que hemos visto en esta región, en la región de Sudáfrica, es que ha sido una pandemia. Hemos visto un continuo de los derechos humanos. 60 gobiernos son los que han tenido estas intervenciones de salud pública que han arrestado a las comunidades de trabajo sexual y hemos visto cómo han sido obligadas o forzadas a vivir dentro de las familias y han sido socialmente excluidas y esto los pone más en términos de violencia, los expone más a la violencia. Las realidades que existen en torno a esto para la inversión a la salud pública son criminalizados para las poblaciones clave y en este contexto del continente sudafricano cuando salió esta pandemia, simplemente los gobiernos no se enfocaban en las necesidades especiales y los requerimientos de las poblaciones clave, incluyendo la identificación de los individuos. Así que viendo cómo ha tenido ese impacto de manera negativa el acceso a la salud como un derecho a las poblaciones y en nuestras comunidades. En términos de qué es lo que se ha podido hacer, yo les sigo diciendo que nunca hemos tenido ese fondo. UJAI no ha tenido ese fondo. ¿Por qué? Porque está envuelto en la comunidad. Los tomadores de decisiones de UJAI incluye a personas de la comunidad y hemos podido identificar cuáles son los problemas. Así que entonces, cuando otras organizaciones estén desarrollando un fondo específico para COVID, UJAI tiene estos fondos dirigidos por los activistas en torno a la recaudación de fondos con respecto a la comunidad, porque las comunidades pueden definir cuáles son los problemas. Las comunidades son las que han dado estas soluciones con base en las necesidades y esto es una estabilidad. Estela, una disculpa, perdón por interrumpirte, pero estamos recibiendo una solicitud por parte de los intérpretes que hables más despacio, por favor, pues estamos contando con esa interpretación y estás muy entusiasta, pero estás hablando muy rápido. Sí, es la emoción, es una disculpa. Una disculpa por ello. Sí, déjenme entonces hablar más despacio. Bueno. Estaba hablando acerca de cómo no hemos tenido ese fondo de COVID y la razón por la que no tenemos con él es que todas las comunidades son específicas de raíz y están directamente con esas organizaciones. Todos tenemos que escucharlos, tenemos que dejar. Si ves nuestra estructura gubernamental, nuestra comunidad está ahí donde los recursos se pueden utilizar y de esta manera realmente hemos respondido a las necesidades de la comunidad. Otro tema que hemos visto con respecto a cómo manejarlo es que tenemos que ser conscientes de que el COVID en sí mismo es un problema de salud. No solamente se tiene que ver como algo de manera independiente. Esto es una enfermedad multifactorial que impacta a muchos sectores en términos de justicia social, en términos de la incidencia política continua, en términos de los enfoques de derechos humanos, de una de las áreas principales de VIH también, pero también es esta justicia económica de la cual tenemos que hablar y que tenemos que abordar. Y eso solamente se puede solamente podemos escuchar esas voces, solamente podemos mencionarlo cuando las comunidades sean las que estén hablando de ello. En términos de una respuesta a corto y largo plazo, yo siempre, para poder tener esta prosperidad, tenemos que verlo en términos de la solicitud y de las propuestas, y esto realmente se convierte en una realidad hoy en día. ¿De por qué para nosotros en la región? ¿Por qué confiar en las comunidades, aun cuando hacemos esta gestión de mitigación de riesgos y siempre creemos que las comunidades están haciendo lo correcto? Cuando hay un problema, la comunidad tiene que poder dirigirlo. La confianza con las comunidades ha sido un factor clave y también la aceleración de cómo se otorgan los subsidios. Aquí hay una idea imaginaria donde la gente debe tener ese acceso porque las clínicas están cerradas, porque algunos de ellos no se pueden exponer por esta situación del estigma y de la discriminación y de la criminalización cuando las trabajadoras sexuales no pueden asistir. Así que lo que hemos podido hacer es, puedes obtener los subsidios de la manera más rápida para poder llegar y poder cubrir esa fecha límite. Podemos impulsar eso desde el lado de filántropo y por otra parte también es escuchar a la comunidad con el reconocimiento de su propio espacio, un espacio importante para la incidencia política, como un lugar importante para la documentación, pero aún así en nuestras comunidades no pueden acceder a estos servicios de VIH cuando estos problemas surgen en estos espacios en línea, por ejemplo.
ejemplo, hemos visto que diferentes instituciones son las socios y son los que están hablando. Inclusive ONU-SIDA está dando estas declaraciones públicas de la discriminación que se está dando en la comunidad LGBT y en las poblaciones marginalizadas. Entonces, podemos dar realmente esos subsidios de apoyo general debido a la flexibilidad, porque de esa manera podemos escuchar y podemos dejar que las comunidades abarquen esos problemas en específico. Es momento ya de hacerlo. Lo hemos hecho con estos fondos, porque no solamente ha sido redundante, sino ineficiente. La mejor forma de poder hacerlo y de poder apoyar a las comunidades es darles esos subsidios, que ellos definan cómo se va a utilizar esos recursos, la realidad acerca de esos costos, las realidades acerca de los costos operativos, realmente se ya han convertido en algo real, porque el dinero estaba enfocado en los programas. Y también algo que hemos hecho en términos de corto plazo, que se ha prolongado y que se ha hecho a largo plazo, es que los socios hablen entre ellos mismos. Tenemos múltiples foros de donadores donde ellos hablan entre sí y donde de manera efectiva y eficiente se puede invertir dólar por dólar en las comunidades. En lugar de, hemos podido invertir dólar por dólar en las comunidades y eso ha resultado en el uso efectivo de los recursos. Así que como UJAI, como esta organización, hemos podido dar esto ante la respuesta a COVID y la interseccionalidad con la enfermedad, los derechos humanos, la justicia social, que también se pueden tomar en cuenta. Muchas gracias, doctora Estela. Y Gavin, ¿quisieras añadir algo? Sí, muchas gracias. Ante el Fondo Mundial, nosotros nos preocupa el impacto de COVID y 160 países son los que se han abarcado en diferentes programas de SIDA y de malaria, son los que se han visto impactados. Y nos preocupa acerca de la vulnerabilidad de esas personas que viven con las tres enfermedades, pero también los que están más marginalizados y son más vulnerables en la sociedad, además del impacto directo de COVID, sino también la disrupción de los servicios. Además de eso, también nos preocupa que COVID pudiera ser utilizado a través de identificar o del confinamiento de las poblaciones clave y esto pudiera incrementar la violencia de base de género. Así que lo que hemos hecho es inevitable ante esta respuesta. El Fondo Mundial entonces ha hecho disponible $1.000 millones para apoyar a los países ante la respuesta al COVID a través de 3 canales, los subsidios flexibles o 5 millones o el mecanismo de respuesta ante COVID. La flexibilidad de los subsidios dentro de estos son los ahorros que se han dado por los PRs y no los CCMs, aunque sí se solicita que se haga esta entrega de fondos. Tienen que entregarlos por los CSMs y es importante que la comunidad y la sociedad civil entienda la diferencia porque definitivamente se van a comprometer entonces en el desarrollo de las solicitudes del siguiente año y para poder tener acceso a los recursos, apoyar las intervenciones que mitiguen el impacto de COVID-19 en VIH, tuberculosis y malaria y también acciones que apoyen la respuesta de COVID en sí misma, así como cualquier otra iniciativa para mejorar los sistemas de la comunidad. Yo también trabajo cercanamente con la iniciativa estratégica de VIH y de las poblaciones clave. Y como Judith ya lo mencionó, eso permite un porcentaje de los fondos estén asignados a estos co-hosts, así como estos costos operativos, además de las actividades que se dan para este subsidio. En torno a COVID-19, tenemos una programación preaprobada en un rango de 10 a 15% de todos los fondos asignados, sin una aprobación total todavía, entendiendo la situación se está desarrollando rápidamente. Además de eso, también hemos apoyado a otros socios de la comunidad, tales como GNP Plus, que trabajan cercanamente con ICW, ONU-SIDA, el OMS, ONU-SIDA, los fondos de SIDA y Front End AIDS, para desarrollar un sistema de alerta con respecto al impacto de COVID-19 en los derechos humanos y en el enfoque de las personas que viven con VIH. Así que hay un número de iniciativas directas que se pueden implementar
Y también hablar acerca de la importancia de que tenemos que entender que hay una comunicación que está en aumento y esto es importante porque podemos decir que hay una estructura. Sin embargo, no solamente tenemos que crear los mismos mecanismos. Por ejemplo, las redes de las poblaciones clave que impactan han desarrollado recursos actualizados con respecto a COVID-19 en sus sitios web, lo cual es muy importante poder dirigir esas comunidades hacia la información disponible, hacia la información para poder generar esa sinergia y que esté más accesible a sus propias comunidades. Algunas de las ventajas que hemos visto de COVID-19 es cómo podemos avanzar en términos de la tecnología y de los datos. Y esto nos presenta ciertos desafíos con respecto a los temas de seguridad, incluyendo la privacidad de los datos y la protección de la identidad de las poblaciones clave. Pero también nos da una gran oportunidad de involucrarnos en las diferentes actividades y eventos, en las encuestas en línea y, por ejemplo, nos permite documentar aquello que se está implementando con respecto a los procesos de implementación de los subsidios. Anteriormente no teníamos esa capacidad y esto nos está dando ese acceso a las consultorías y a los equipos por país. Estamos muy emocionados con estas posibilidades y nuevamente eso representa retos o desafíos adicionales en términos de que las personas puedan tener acceso al hardware y al software, así como a los datos para poder involucrarse en estos foros. Pero de esta manera, bueno, existen estas posibilidades que nos motivan para poder explorarlas conforme vamos avanzando en este sentido. Jake, creo que con eso puedo terminar por el momento y involucrar a los participantes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Creo que han cubierto varios temas con respecto a COVID, pero esto también nos genera soluciones. Es maravilloso escuchar esa flexibilidad y estar más abiertos a esos costos como parte de una reacción, de un apoyo. Y también alguien mencionó en el chat, así como Stella lo dijo, que si tú eres una donadora, ya eres responsable y vas a llevarlo a las bases y tienes que ser flexible. Tal vez no tengas que tener un fondo específico de COVID porque ya estás haciendo tal vez todo desde este fondo público. Y ese es un muy buen punto. Antes de continuar con la tercera pregunta, vamos a ver el tercer video que viene de Karina. Karina es el coordinador regional de la plataforma de América Latina de las personas que ejercen trabajo sexual. Así que Sara, ¿será que nos puede compartir el video? Sí, denme un segundo. Mi nombre es Karina Bravo, soy la coordinadora regional de la plataforma para trabajo sexual hoy en día. Debido al COVID-19 y las poblaciones clave, las personas que viven con VIH tienen nuevas necesidades, no solamente en términos de acceso a los cuidados a la salud o tomar los medicamentos para VIH, sino que también con respecto a necesidades básicas, tales como alimento, cobijo, cómo lidiar con el miedo, cómo obtener un trabajo, y eso nos permite seguir trayendo alimento a la mesa para nuestras familias. Es esencial escuchar lo que las poblaciones clave están diciendo, específicamente en estas situaciones del día a día después de COVID. Y eso es importante que se pongan en nuestros pies, entender nuestras realidades, nuestras necesidades y nuestro contexto, por lo cual es importante volvernos más humanos. Muchas gracias a Karina por entregarnos ese video. Y creo que el punto que ella menciona al final y que me resuena es volvernos más humanos. Esa es la clave. Y creo que es algo que a lo cual debemos responder. Así que ahora le daré la palabra a Sean Mellors de Positive Action para que haga la pregunta y él estará hablando con 3 personas
estará hablándole a Vera Rodríguez, de quien ya hemos escuchado. Ella es programa asociado del fondo Red Umbrella, y también de Judy y Mohan de Impact. Así que John, te doy la palabra. Muchas gracias, Kate. Realmente es una discusión bastante interesante la que se está dando. Y COVID es una oportunidad para poder escuchar acerca de los diferentes participantes que están asistiendo a esta sesión. Mi pregunta de alguna manera enfatiza el concepto de este diálogo, y cuando hablo acerca del diálogo, se trata acerca de este diálogo participativo, de este diálogo con un significado. Mi pregunta para los tres panelistas sería, ¿qué consejo nos darían como donadores para relacionarnos mejor con las organizaciones de las poblaciones clave? Mohan y Judy, de alguna manera, ya dijeron ciertas referencias a ello, pero prácticamente hablando, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se sentiría eso en términos de hacer que los donadores fueran más receptivos ante las necesidades de la comunidad? Y al mismo tiempo, si hay algún consejo que nos pudieran dar hacia las organizaciones dirigidas por las comunidades de las poblaciones clave, para ayudarlas a relacionarse mejor con los donadores, de tal manera que nos podamos mover más allá y que podamos realmente tener un diálogo significativo y una discusión participativa. Así que tal vez me gustaría empezar con Vera y posteriormente Judy y Mohan. Muchas gracias, Sean. Muchas gracias. Primero quiero agradecerles, obvio, a los fundadores por organizar este panel, y también quiero reconocer y darles un gran agradecimiento a HIV 2020 por organizar este foro alternativo, esta conferencia alternativa que de alguna manera es una protesta y una celebración. Y finalmente quisiera decirle al público que ya que estamos aquí, más de 125 personas, estamos todos aquí viniendo de diferentes antecedentes, pero básicamente somos personas de las comunidades y de los donadores. Así que qué gran oportunidad es esta de poder platicar un poco sobre esta situación tan importante. De hecho, creo que es la pregunta de los 150 millones de dólares si habláramos de dinero. Mi nombre es Vera Rodríguez, como ya se dijo, soy asociada de programa del Fondo Red Umbrella y tengo el portafolio de América Latina y Europa, y también he sido trabajadora sexual ya por 16 años y he estado en estos espacios activistas por más de 10 años. Y primero, quisiera decirles brevemente que el Fondo Red Umbrella está siendo dirigido por y para las trabajadoras sexuales. Eso significa que, y lo comentaré más a detalle más adelante, pero ahorita formo parte del secretariado, tenemos miembros de la comunidad y también nuestro comité directivo internacional cuenta con miembros de la comunidad y con donadores para que podamos dirigir estos fondos de sombrilla roja. Y ellos son los que los eligen y sirven y deciden a dónde va el dinero. Así que primero quisiera hablar un poco acerca de las diferencias entre ser donador y formar parte de la comunidad. Y como alguien que ha estado involucrada en ambos espacios, creo que puedo hablar desde mi experiencia. Quisiera hablar un poco acerca de la diferencia para que podamos ver cómo podemos unirlos y cómo podemos acercarlos para que todos podamos construir un mejor futuro. Los donadores tenemos salarios, y eso es algo que yo anteriormente no tenía cuando trabajaba como trabajadora sexual. Como donadores contamos con seguridad. Como donadores tenemos acceso a los recursos.
Y esto es algo que muchas de las poblaciones clave no tienen. Ellos no tienen un salario, no tienen la seguridad, no tienen los recursos. Pero aquí yo quiero resaltar que las poblaciones clave tienen esos, son los cuidadores de ese cambio social. Los donadores tenemos el poder tangible, pero la comunidad tiene la fuerza, tiene el poder final para hacer que las cosas ocurran y ellos lo harán sin importar si hay fondos o no. Así que tenemos que reconocer como donadores dónde está el poder real, dónde reside realmente ese poder. De tal manera que podamos ver estos dos organismos o estos dos cuerpos que tienen dos estilos de vida diferentes, que hablamos dos idiomas completamente diferentes. Y entonces, ¿cómo nos estamos involucrando ante una situación en donde mi garantía es que nosotros tenemos que ser más humanos? Tal vez podamos revisar un poco nuestros procesos y este es mi mensaje para los donadores. Quisiera empezar con una cita muy especial de Judy Chan en su apertura, en su mensaje de apertura, en donde dice que HIV 2020, VIH 2020, es un espacio para protestar en contra de estos enfoques que van de arriba hacia abajo. Y ahora quisiera preguntarle a los donadores, ¿ustedes también están haciendo este enfoque de arriba abajo cuando se refiere a la asignación de recursos? Y quisiera ejemplificarlo, que si todos como donadores encontramos una ONG que es fácil de financiar, que está registrada, pero no está dirigida por la comunidad, y si esa ONG simplemente está implementando los programas, las poblaciones clave se vuelven la meta y no la confianza que necesitamos, y esa confianza se borra. Entonces, cuando se refiere a las cifras, ¿qué es lo que qué es lo que le está dando a la ONG? ¿Y qué es lo que la ONG le está dando a las poblaciones clave? Este es un enfoque que va de arriba hacia abajo y esa es la dinámica de poder que necesitamos sobreponernos. Es muy fácil permanecer, pero no es fácil sobreponerse a ella. Pero aquí estamos teniendo esta conversación tan importante. El fondo Red Umbrella, así como otras donadores dirigidos por la comunidad, nosotros facilitamos el espacio en donde la comunidad es quien decide cómo se va a utilizar o cómo se va a implementar el dinero, qué grupos son los que van a recibir los fondos. Al facilitar este espacio, nosotros ya estamos teniendo una conversación y ellas forman parte de ese círculo y entonces fácilmente podemos alimentar ese movimiento de raíz apoyándolos desde abajo. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos esos movimientos saludables para dar los fondos. Necesitamos estos movimientos sociales que son importantes porque no podemos dejar a nadie atrás. Por supuesto, también quiero mencionar esa lista que se ha mencionado en esta sesión, que ha sido desarrollada por los tres fondos, los fondos hermanos que llamamos UJAI, y el tercer fondo que no está aquí, pero que también ha realizado un gran trabajo con respecto a esta lista. Y quisiera mencionar también que nosotros como fundadores, como donadores, estamos contentos de ver esa fundación colaborativa. Hay formas de hacer las cosas mejor, sí. En la colaboración de trabajo sexual aprendemos de cada una de nosotros y nos apoyamos entre nosotros, pero inclusive vamos más allá. Organizamos un webinario y tenemos varios panelistas con ICW para poder amplificar las voces del trabajo sexual. Eso es lo que los donadores también tienen que hacer, tienen que escuchar a la comunidad. Muchísimas gracias. Maravilloso. Muy interesante, Vera. Regresaremos contigo en unos minutos más. Solamente ahora quiero darle el momento la oportunidad a Judy y a Mohan para que también den sus comentarios. Y es realmente refrescante y realmente nos motiva la pasión en la manera en la que hablas con respecto al trabajo que realizas. Así que muchísimas gracias por ello. Judy, pudiera darte entonces ahora el micrófono para después regresar con Vera. Claro que sí.
Bueno, para responder a la pregunta, primero yo diría Okay, well, que la yeah, mayor I guess parte to del answer the tiempo la question, comunidad de las first off, I'd say, poblaciones I think clave a lot of the times, reciben depopulation estos communities were on the fondos brunt end of sin importar respectability esos temas políticos, politics hablando de las and taking poblaciones its clave y rightful de on, estas redes de poblaciones where, we criminalizadas as criminalized para poder populations and networks of criminalized populations are recibir told el that in order tratamiento to, correcto, get debemos de proper comportarnos treatment from mejor a y group in entonces power, creo that somehow que we eso es must behave injusto. better. Esa es So I una think, carga injusta that's que nos han a, colocado. unfair burden A kind of a placed on veces us. pudiera ser una falta de You confianza know, at y times mayor there can escrutinio que be, encontramos sobre todo a con lack las of redes de trust personas que and usan more drogas scrutiny we y es found por as eso well, que especially as nuevamente networks of people los use diálogos drugs. y construir esas So, relaciones which is como why, este tipo de again, of foros course, son muy dialogues and importantes. building up relationships, such Obviamente as todos Clinics Forum, are enfrentamos very diferentes important. demandas y diferentes presiones, Obviously, we all pero face creo que las different agencias demands and donadores se tienen que pressures, relacionar but más I con do las think that comunidades y con las donor agencies, to organizaciones, better pensar relate to en community-led networks, it exactamente de also cómo takes the se change in vería ese thinking and cambio a wider lens amplificado. view of what, También como redes, amplifying como change grupos, looks no like. necesariamente tienen que Our work ajustarse as a esas movements, as métricas de networks, doesn't desempeño. always Y la need to naturaleza fit tal vez de lo que into, hacemos no es lineal, pero current sí es performance fluido y sí, metrics. And the nature of, what we do is not linear, but it's fluid sí and dynamic. operamos And bajo I estas think that diferentes needs to be seen as a limitaciones, bajo strength. ciertas restricciones y We do operate discriminación. Y por under immense supuesto, esto va a constraints, afectar y va a criminalization, stigma, impactar nuestro discrimination, trabajo a nivel and externo this, of e course, is going to internamente. affect, Y por supuesto, somos and impact resilientes our work en esa externally lucha, and pero también internally. And of course, we nos are enfrentamos resilient que cuando in, estamos fighting en un back against consejo de toma this, de but decisiones, we tenemos also que face, trabajar lo when we suficientemente are at the duro para decision making table, that we have to desarrollar work esas twice as hard to estrategias y be, tácticas en listened esos to, ambientes para and that poder there are all sorts of disminuir tactics and esos aspectos. strategies, Por in supuesto, these con respecto a settings to la somehow criminalización, diminish our enfrentamos voice. esos Of course, under encarcelamientos por parte de los criminalization, we líderes, also face imprisonment, pero of our leaders, se ve burnout and impactado stress, en but this nuestro comes with, trabajo. a group that is very personally Como vested, redes in de our work. organizaciones, somos responsables y representamos a una As comunidad mundial. networks, Tenemos we que are accountable mantener and we ese espacio represent para la a global diversidad y para las community. We are diferentes pluralistic estrategias and we y have to también hold tenemos space que for a reunir diversity of bajo este ideas and mismo strategies and paraguas, bajo este passions, and mismo to bring them together under one grupo. umbrella. Eso no And this, solamente ese is not an enfoque easy feat. de arriba hacia abajo, sino This los is why, diferentes when we indicadores que a focus veces no only on captan top-down la results-based esencia outcomes or y el valor, así quantitative como las indicators, necesidades they de don't las truly redes, capture the essence and como the las value redes and lo the hacen. successes Creo que of la the work solución that que entonces networks tendríamos que do. estar buscando es ver cómo So, podemos I co-crear think los the objetivos en los solution that cuales we need estamos to be looking trabajando, towards cómo is looking podemos at how do we co-crear, cómo podemos co-create, medir the ese objectives éxito that y we're cómo working definir los towards. How do resultados. we, Y por supuesto, co-create, how tendría we que measure, hacerse en esa success sociedad and con define estas outcomes. comunidades And this should desde be las done, bases. in partnership with También grassroots con communities as temas de well. la administración y de I esas think there needs to cargas be a reduction in regulatorias administrative, principalmente para estas burdens, comunidades. Eso lo because, limita para this hacer su limits, trabajo, especially for grassroots communities, porque si pasan limits, más trabajo our ability to do llenando our work. formatos When que more time estar is en spent in the campo de office todo than lo it que is se in the requiere field, for llenar, a veces no es example, el uso it's, efectivo del filling out, tiempo. for example, I don't know, Y timesheets and creo requiring que timesheets, también is not always the estas most effective cargas use of our time. administrativas pueden I think generar also ese heavily gran administrative and trabajo y burdensome muchas veces reporting lo can hemos visto a lo backfire and largo de la also cripple historia de las networks. redes, We've seen this que before, se sometimes in the tiene esa history, burocratización a largo of the plazo y networks eso that, mata lo que co-option, hace o lo que bureaucratization in permite the que el long term, movimiento de las kills redes kind of sea kills efectivo, what es decir, makes networks and dar movements, esa respuesta, special ser and flexibles y effective in tener the first esta place, being capacidad para responsive and innovar y para flexible, adaptarse. capacity to innovate, Y también and creo que adapt. para las redes de And las I think, diferentes organizaciones, to existe networks, the esa message to networks that, dinámica de poder yes, I mean, diferenciado, there pero sería is, importante differential definir power cuáles son las dynamics, but it is prioridades really y poder important to be able to, impulsar, define your priorities and, pues, push back si against se things tiene que that are ver imposed, qué es lo que se because I espera y think cuáles son if las it's a misfit expectativas, between, dejarse what's llevar expected, unrealistic dados los expectations, recursos y and what can, el be tiempo, carried también out, a final de cuentas given eso nos resources and llevará time, hacia un etc., resultado that negativo. will, ultimately, Y en general, lead creo to que negative cuando outcomes. recibimos los fondos, And por just supuesto, se está overall, viendo la yes, I estructura del mean, when desarrollo de la networks do start to organización get misma. funded, Nosotros obviously somos the una red por structures una looking at razón, no para organizational ser juzgados, development. sino I que mean, hacemos there este are, trabajo en red we para are a network las for a redes de las reason, to poblaciones reach clave out para to compartir los your recursos. networks, other,
Muchas gracias, Judy. Realmente son comentarios bastante útiles. Y ahora, Mohan, te voy a pedir que nos hables un poco acerca de lo que dijo Judith, en particular acerca del concepto de la co-creación, pues creo que muchas de las relaciones de los donadores y los que reciben es una propuesta transaccional y de alguna manera aplica, pero ¿cómo, cómo consideras que esta co-creación pudiera ser algo más real o algo más vivo? Muchas gracias, Sean. Estoy completamente de acuerdo con lo que Vera y Judy acaban de decir y tal como lo dijeron, pero creo que básicamente se trata de conocernos y de generar esa confianza unos con otros. Así que antes de eso, inclusive las organizaciones de base comunitarias, creo que necesitamos también conocer a los donadores, qué es lo que piden y que se emocionen acerca de un proyecto o de un trabajo en específico. No muchos donadores les tiene que gustar lo que hacen y tal vez podrían estar interesados tal vez en aspectos del trabajo que realizan las organizaciones. Y creo que de esa manera pudiera ser una conversación inicial sobre qué es lo que realmente los motiva para poder formar parte de ello y generar esa sinergia, lo cual también es importante. Y además de eso, creo que es importante generar ese trabajo de calidad y realmente poder ser la cualidad, la mejor tarjeta de presentación con respecto a los donadores. Parte de esa co-creación también es tener estas nuevas sociedades. Las sociedades a veces le preocupa a la gente porque significa una pequeña pieza del pastel y que tienen que compartir con otras organizaciones, pero yo diría que hay un poder en los números, así que si puedes unir a varias organizaciones y motivarlas acerca de tu propia idea, pudiera ser posible que pudieras abarcar una parte más grande de esos fondos en lugar de ir por tu cuenta. Y finalmente yo diría que es muy importante también mantenernos comprometidos, alineados con la misión, con los principios, con la comunidad misma. Y a veces, aunque eso signifique soltar una oportunidad de recibir fondos, pero es importante mantenernos enfocados porque también tenemos que generar ese cambio con el tiempo y con las épocas que se está viviendo, de lidiar que la situación que está cambiando constantemente a tal grado de que estamos hablando y tener esa participación, incluirnos todos en esos diálogos y de esa manera podemos estar preparados y podemos movilizar los recursos para nuestras comunidades y para que nuestras comunidades formen parte también de esos cambios. Muchas gracias, Mohan. Muchísimas gracias. Vera, voy a regresar contigo para dar última retroalimentación acerca de este panel. Con al inicio de tu participación hablabas de que este foro, siendo esta conferencia alternativa, y yo pensé que VIH 2020 era la conferencia real y que la otra era la conferencia alternativa. ¿Nos puedes hablar un poco acerca del concepto de la co-creación? Porque me imagino que es algo que tú haces y que lo haces muy bien como donador. ¿Cuáles son algunos de los principios y de los valores que hay atrás de esa co-creación? Muchas gracias y estoy de acuerdo. Sí, esta es la conferencia real. Así que gracias por mencionarlo. Esta no es mi imaginación de lo que yo estoy hablando. Esta es simplemente una realidad y lo que nos establecimos en el 2012 y estamos creciendo, estamos desarrollándonos y también estamos teniendo lo que llamamos un sistema de participación donde otorgamos los fondos, donde facilitamos un espacio en el que 11 activistas hacen esa revisión de las solicitudes que son elegibles y también yo puedo decir que tenemos esa convocatoria abierta hasta el final del mes por si hay un grupo interesado. Es desafiante, es un desafío, sí, pero se siente justo. Es desafiante porque es un proceso largo, pero yo quiero creer que 11 personas que están en las comunidades, en la raíz, van a tomar las mejores decisiones acerca del dinero que yo misma. Y no es que yo ya que yo llevo sentada aquí en una oficina por 3 años, y es así como lo hacemos. Lo hacemos así cada año y no solamente es esa visibilidad del uso
de los fondos. Existe también Frida, que es el fondo feminista de fondos, y de lo que estoy hablando no estoy hablando de una utopía, sino que estoy hablando de lo que hacemos todos los días y en lo que yo creo. Así que investiguen, pero también traten de hacer esas sociedades con fondos, con donadores que pudieran tener otras visiones también, porque Alpha Fund, por ejemplo, es un gran fondo de colaboración, es un espacio colaborativo que podemos aprender y que nos apoyamos entre nosotros también, pero también hemos tenido aquí esta oportunidad de romper con estos silos cuando nos reunimos semanalmente ante esta crisis del COVID-19 para poder ampliar las voces de la comunidad. Y yo creo, no es lo que yo creo que deberíamos hacer, sino que más bien es el rol de la filantropía, lo que debería hacer. Muchísimas gracias, Vera. Escuchándote hablar, me sorprende la forma en la que haces el trabajo y la forma en la que permites que haya activistas y que formen parte de esos mecanismos y que se involucren y se comprometan y tomen decisiones. Es realmente una gran responsabilidad en estas 11 personas, me imagino. Hay ventajas de poder ser esos donadores identificados, a diferencia, por ejemplo, de Positive Action, que trata de enfocarse en respondientes de base comunitaria y que cubre o que abarca una variedad de diferentes identidades y de diferentes poblaciones. ¿Nos dirías o nos aconsejarías que como donadores deberían de tener un enfoque similar o diferente? Creo que es una pregunta muy interesante, de hecho, porque inclusive, bueno, hay un gran potencial en tener esa identidad o en contar o en haber establecido ese fondo con base en las identidades, pero también hay ciertos desafíos, porque cuando tú haces esa política con respecto a la identidad, de alguna manera te ajustas en solamente un lado del problema. Y lo que yo he visto a veces es que tener un enfoque más versátil puede también permitirte ofrecer recursos de una manera más interseccionada. Nosotros tenemos este pensamiento interseccional en la red LAFAN, pero nuestra misión es fortalecer el movimiento. Y por esa razón solamente damos esos recursos a aquellas organizaciones que son elegidas por la comunidad. Y eso es lo que hacemos. Pero sí veo mucho potencial en otro tipo de subsidios que de hecho se pueden manejar de una manera más interseccionada, porque nosotros no solo somos una identidad, somos muchas identidades. Y creo que cuando la opresión o el impacto de la opresión misma viene con dos de nuestras identidades, inclusive eso es un paso más adelante que tenemos que dar y tenemos que poner más esfuerzos para no dejar atrás a ninguna de esas personas que se ven más impactadas por la opresión. Sí, espero responder tu pregunta. Sí, por supuesto que sí, y también surgen más preguntas en torno a eso. Pero es maravilloso poder platicar contigo. Me gustaría que estuviéramos todos reunidos en un gran sillón con muchísimas copas y muchísimo vino para poder seguir platicando y dialogando sobre esto, porque es muy interesante. Tengo unos minutos más, así que ahora quisiera preguntarles a cada uno de ustedes que identifiquen a un subsidio. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese tema importante o ese consejo importante que le darían a los receptores? Y quisiera empezar con Mohan. Sean, voy a interrumpir un poco porque vamos muy bien con el tiempo, así que me pregunto si pudiéramos también preguntarle a Gavin y a Estela que se unan en esta
en esta ask pregunta y que also respondan. Sí, Gavin claro and que sí, Stella por to have a supuesto. chance to join in and answer that really good question as well. Is that Sure. Muchas okay? gracias, Sean, por esa pregunta. Y entonces yo solo voy a reforzar lo que ya dije antes, Yeah, que thanks, Sean, for that es question. I mean, I think I would mantenernos just kind of comprometidos con la reinforce comunidad, what I just said, which I think is dirigir really staying nuestros committed principios, estar to our alineados con la visión y communities, la misión staying de true to nuestras our organizaciones principles, y staying aligned with the mission enfocarnos of en la our comunidad. organizations, and staying true to our community. Muchas Before we gracias, want to. Mohan. Judy. Thanks, Mohan. Judy? No, probably being put on the spot. Sí, But yes, similar a lo okay. que dijo Mohan ya. Es importante Yeah, similar to what mantenernos conectados con Mohan la said as comunidad, well, que that, las you know, it comunidades is también tengan important claro que to los donadores sean stay connected to específico para communities, algunas but cosas be que no able esté to also funcionando clarify to o lo donors and que be se tenga que specific adaptar o about si hay things, you know, cambios en las not working necesidades, or you need ser something to flexibles y adapt que no to permanezcan en change the needs, silencio, you know, sino que you hablen don't con have los to stay, donadores y que sean lo you know, suficientemente silent on it. responsables y que It digan, is esto es lo que important to, you necesito know, o be esto es lo que speaking se to the necesita donors and apoyar be para la comfortable comunidad enough de to la say, mejor manera okay, this is posible. what, you know, I need to be able to Así support es. the community in the best Excelente way. respuesta Mhm. para también ver Great. esas cualidades. Good Vera, response for being put on the spot. Judy. muchas Apologies gracias. for that. Como Vera? donadora, yo tengo sentimientos encontrados Yes, con respecto thank a you. dar, As a a founder, dar I have un mixed feelings consejo a las about comunidades, giving porque yo solamente quiero kind of resaltar que son las poblaciones clave, advice to son community ellos, because I ese just want to organismo, es su highlight that cuerpo it's the key el que se ve populations that impactado. are, Son sus it's their cuerpos bodies los que that are están siendo getting the impacts of criminalizados por el struggle. simple hecho de It's existir. their Así que bodies para that mí es are being difícil criminalized darles un by the consejo a las system. personas So I find cuando very ellos ni siquiera difficult tienen esa to seguridad. try and Pero give aquí advices quisiera to people compartir when algo they humildemente, don't porque even cuando have yo solía ser safety. But I will activista, yo share solía something humbly, mistificar, because mitificar a when los I was donadores. an Yo pensaba activist, que I eran used to alguien, que era mystify algo the fund. completamente ajeno a mí I y no thought that era it was yo la someone que escribía las really propuestas y no foreign era to yo me. la And que I was never the llenaba one esos writing presupuestos. Pero si yo proposals, and hubiera I was never entendido the también one el mundo de los filling donadores, up es budgets. But if I had principalmente understood cifras that y the role fechas of de the entrega, fund tal vez entonces me is hubiera dado la mainly oportunidad cuando numbers un and entrepar me deadlines, hubiera dicho, ¿quieres perhaps I dirigir would el have taken presupuesto? the Porque opportunity entonces when a podía peer elegir el of curso de mine ese say, "Do you want presupuesto to learn the en lugar budget de again?" ser lo Because then I suficientemente can suertuda de choose que the algún course of donador se funding acercara a nosotros y nos diga, instead sí, of queremos being darte lucky estos enough to recursos. be Esto approached es lo by que a yo diría, funder and say, pero "Yes, we want to fund you." también hablemos de la So this filantropía, is what I porque would la say. But filantropía one more necesita thing, más let's miembros de la disrupt comunidad y más philanthropy, because pensamiento philanthropy enfocado en el needs activismo. more community Amén, así members sea, Vera, con and lo que sea que activist estás thinking. diciendo, me parece Amen to interesante. that. Y I can que totally tú decías, agree with that. sugerías que Gavin y Stella también se Kate, unieran a esta you conversación, suggested así que tal Gavin vez and pudiera Stella regresarte el also micrófono come para que into the continúes conversation. con So perhaps I can esta hand discusión, back to you to mientras continue que the Gavin responde la facilitation of the pregunta. discussion whilst Sí, Gavin claro que answers the sí, Kate question. y Sean. Sure, thanks, Sean. Regresando a lo que Vera estaba Thanks, Kate and mencionando, Sean. aprender unos de otros. Las comunidades aprenden de sí mismas y las redes también, y eso es sumamente valioso. Y llegar a ellos para esa mentoría y ese consejería. Hablando acerca de lo que Mohan dijo con respecto a las sociedades, las comunidades son más fortalecidas cuando trabajan en conjunto, cuando se unifican, cuando identifican sus prioridades y, y no cuando no se enfocan en el fondo que no quieren, sino que cuando están juntas, cuando hacen esa incidencia para el fondo que es necesario para las respuestas de base comunitaria. Y aquí yo estoy al tanto de dos fondos cascada. Uno es una cascada, una participación en cascada en el Fondo Mundial, donde al inicio del proceso las comunidades están involucradas y se están haciendo esas mediciones donde el 80% de la sociedad civil se siente comprometida en NSP y después baja a un 70% cuando se solicitan los fondos. Y ya cuando se hace el otorgamiento de los fondos, muchas decisiones se toman y hay que nuevamente considerar esta cascada. Y esto es una cascada de riesgo porque ese doble fondo a veces publica el dinero y eso
implica condiciones administrativas y financieras para mitigar el riesgo. Y lo que se tiene que hacer en cascada es lo que se tiene que abarcar. Así que estábamos hablando acerca de la carga de los informes y eso puede ser bastante difícil o bastante arduo, pero de hecho todo mundo pasa con respecto a esa situación. Y finalmente, no pierdan ese poder. Hay un requerimiento de elegibilidad donde las organizaciones tienen que firmar ante estos fondos, ante esta solicitud de fondos. Y es si las prioridades no están haciendo o no están cumpliendo con esa solicitud, entonces tienes el poder y tal vez no ven ese poder fácilmente. Y finalmente, el último elemento a esto sería que la sociedad civil es el que está, la organización es la que está desarrollando o la comunidad o la sociedad son los que tienen ese gran poder y ese gran peso. Hay que comunicarse con ellos, así como con las redes regionales y redes mundiales. Gracias. Muchas gracias, Gavin. Doctor Estela, recuerde hablar despacio para efectos de la interpretación. Sí, bueno, no hay filantropía sin las comunidades que se estén beneficiando. Una propuesta válida es que se genere un equilibrio y eso significa que para que las comunidades se beneficien y para que la filantropía vea el valor de su inversión, tienen que escuchar a las comunidades. El poder genera ese desequilibrio, pero el poder está en las comunidades, en los consumidores de esas inversiones para generar ese impacto social. Muchísimas gracias. Espero que escuchemos nuevamente acerca de ti. Todavía tenemos media hora más. Antes de continuar, para tener una discusión más abierta, ya tenemos algunas buenas preguntas y del recuadro de preguntas y respuestas. Antes de pasar a ello, tengo otro video que mostrarles y este video viene de Daniel de Zimbabue, del grupo Gays y Lesbianas de Zimbabue. En estos videos les pedíamos a las personas que nos hablaran acerca de sus experiencias y de las barreras y sus puntos de vista con respecto a la situación que estaban enfrentando. Mi nombre es Samuel Matsikure y trabajo para GALS, una asociación LGBTI en Zimbabue. Una de las cosas que he aprendido y que he vivido en la relación de los donadores y la sociedad es poder tener una sociedad equitativa. Y esto significa que en el diseño del proyecto ya existe una consulta. A nivel de presupuesto, también ya hay una consulta y una participación. Existe la necesidad de respetar el contexto de los individuos y de adaptar las prácticas tan aceptables como sea para ambas partes. Otra de las cosas que también he aprendido en los últimos par de meses es que COVID no divide a las comunidades. Tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, asegurándonos que la entrega del servicio continúa. No hay formas correctas o mejores de hacerlo, sobre todo cuando nos estamos enfrentando a este tipo de catástrofes. Tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de trabajo y tenemos que repensar, reorganizarnos y generar nuevas estrategias cada vez, además de tener que reflexionar cada vez que estamos implementando nuestros proyectos. Tenemos que renegociar y reasignar algunos de los recursos para cumplir con las necesidades de las comunidades, pero también asegurarnos de que el plan que hemos realizado continúe. Algunas de las recomendaciones que quisiera dar a las organizaciones de poblaciones clave es que no hay la forma correcta de hacer las cosas. Hay que seguir adaptando, hay que seguir generando estrategias y hay que ser innovadores durante esta época de COVID-19, inclusive después del periodo de COVID-19, asegurarnos de que existe ese flujo de información entre las organizaciones, su personal, la comunidad a la que ustedes ofrecen el servicio y los donadores. Es importante crear nuevas sociedades que puedan apoyar algunas de las necesidades que ustedes no pueden abarcar anteriormente. Existe esa gran demanda de paquetes de alimentos, sobre todo entre las poblaciones clave. Se están muriendo de hambre y existe esa necesidad de apoyo nutricional para las personas que viven con VIH. Es importante que durante esta época nos reunamos todos y nos apoyemos. Es el momento para que todos realmente nos unamos y salvemos a nuestra comunidad.
Bueno, tal vez pensaríamos que lo hubiéramos planeado, ¿no? Well, Creo que you lo que almost dijo think that we Samuel had planned it. ya lo I dijo de think that muchas what maneras, resume Samuel said y, there y repite in lo que so ya se many ha dicho, ways lo que han dicho nuestros summarized and panelistas con echoed respecto so a esta much tercera of pregunta. what Así que has been said by that gracias, panel Samuel. on the third Muchísimas gracias por esa question. gran So bravo observación. to Samuel Así for que that. ahora We must tenemos give him todavía great media hora thanks for his más para algunas observations. preguntas y para una mayor So now discusión. we have Ya he about half an identificado hour algunas for de estas some preguntas. questions and discussions, and we've Alguien already en el chat identified estaba some comentando that que have come up. quiere hacer la We have pregunta en español, somebody chatting on the pero no es Q&A fácil who would like to ask traducirla the en la question in sección Spanish, de preguntas y and respuestas. it's Así que not hablará en easy to español translate in the y Q&A los que hablan section for the inglés les pediré translators. So she's going to que speak in den Spanish, clic en so el I'll botón remind de those of you who speak interpretación English para and don't tener speak la opción en Spanish inglés. to click on the interpretation box Así and que, choose the English Sara, version. esto es nuevo para nosotros. Espero que podamos incluir a Vanessa This is para new que for us, haga and la I'm hoping pregunta. that you might be able to bring Vanessa in to be able to ask her Verónica question. Russo. Perdón, es Verónica, no Vanessa. Verónica, ¿puedes abrir tu micrófono? Okay, not Vanessa. Y bueno, mientras esperamos, And while we're waiting for Me sorprendió que abrieran el I micrófono. was amazed that you opened the microphone. Thank you very much. Bueno, así el relato como recién mismo lo dijiste vos, que So, as you just mentioned, Kate, as you it were is really saying, there were difficult different because there were some questions, questions in and Spanish, you were so speaking it's about these difficult. Imagine funds, then to be able to and reach it these is difficult funds to and understand economical in English. funds. So imagine how difficult It is is that difficult to in a different understand in language. English. So imagine how difficult is that. I live and work in So, South America, I live I'm working and we are in learning South America. English. And first, we need resources to learn English learning because, English. well, the But thing is first, that we we need to don't have have those resources to and we learn don't have English that time. because we don't have And resources sometimes for we, as learning women, as languages, and activists, we also don't have we the have time. And many more sometimes other things women as than activists, rather to we learn have English. So in that sense, my many other question is, things rather than learning English. So in that sense, the question is, lo que venimos what we've been discussing, and what some we other have been colleagues, discussing, and sex I think that workers, some and Judy other already colleagues, mentioned, sex and I'm so workers, grateful key for her populations, and participation, Judith mentioned, and because there is I am so grateful this for fear her presentation. We really feel that are they are represented. I'm a member of all Landfoot, the and for us, sex this worker has been a networks. struggle. I'm a It's been member more of than Landfoot, and for us, many years it's been a creating struggle. and It's been forming this more than network. 10 years And being today, able to having create the us opportunity as to a have network. this bilingual And today, secretariat that having has the these opportunity to organizations on have a research bilingual and secretariat that investigation, has an it is organization really of difficult to be research and recognized of whatever we investigation, said. and And it this is is really based difficult to in be this recognized of whatever we scientific say, and research. this is based in this scientific research Just a few with based just a investigations. few Sometimes we real feel, and we have based said this in Durban and investigations, many and other sometimes we conferences feel, and we have several events said around the this world. in I'm Durban an and in activist many for more other than 25 years, conferences and and events. there are many I've been colleagues an from activist for more Argentina than that 25 are years, represented. and It's there are really plenty of difficult. It's been difficult colleagues not from knowing the Argentina that language, had represented us. It is really and I'm difficult. just It's really speaking difficult about not knowing the language, Portuguese. and I'm Two just of them speak speaking about Spanish, Portuguese, and because these two are of the two them main languages speak Spanish spoken in the and Latin American Portuguese. and the Caribbean These are region, the two main Spanish and languages Portuguese. spoken in Latin America and the Caribbean region. So we don't have And I'm just also saying all this because we're of the not need. drug users, and I'm just saying And all I'm this so grateful that you and opened because the of the need that I microphone, have that donors and I'm so grateful that you opened the listen microphone. to this. I haven't been able to speak with it in this Because I haven't been new able to reality speak with that we them. need to So adapt. if this new And the idea is reality, to if grow, this new and of normality course, that we this is need the to conference that be I want to adapted be to, is because for I this had to participated grow. in many more Of course, this conferences, is the but conference that I being able wanted to to be, get closer because I and had being able participated to in know many them, more.
because they know me, being but able the thing is to that we get cannot closer talk and and we being cannot able to know them, communicate on because a they know regular me, but we basis, cannot and that talk, we cannot happens communicate not only to on a me, regular but also basis. to It most of my happens not colleagues only to in me, the region of Latin and America it and the happens Caribbean. So most what I want to to my say is colleagues that in Latin if America and the this Caribbean. new normality So is what I going want to to be say is more that humane, then if this that's better. And new with that, normality we is can going to reach be more more people. human, We that have will more be better. rights. We have And that will. with We that, are we can reach human many more beings. people. We have And more rights. We have rights. We all with are this new humans. reality, I And if have this new access to the normality, internet. So so I can have thank access you to for the all this internet. work that Thank has been you. done. Thank you for all this I will work that have has also been that commitment done. to share this information. And I will have that commitment We to can share this have all information, this and even we can though have you all don't speak this, Spanish. So thank you for giving us even though this access. you don't speak Spanish. So thank you for Thank giving you us this for access. believing, Thank you for because giving us this. they will make the Believe in them, resources because they will available, give. and there will be there They not will only make in the the resources in the be execution of the available, resources, and but then we we will will also be there give these not only results. in the execution of the So resources, but my we question will is also that give results. basically we expect that we have a response So my once that the question is that projects basically we expect that we have a projects need to be response delivered in on English, and the sometimes we projects don't know have the to be language, we don't delivered know in how to do English, it, and so we sometimes need to have we those don't resources. know the language, 7 we out don't of know 10 how to do people so. with So HIV, we need to have the they need resources. food, 7 out of 10 people with and that's HIV, it. they need food. Nada más. And that's it. Muchísimas gracias, Verónica. Thank you. Sí, creo que entendemos claramente cómo todas esas barreras que enfrentan las poblaciones clave, todas estas organizaciones, además de todo eso, tienen esa barrera del idioma y que lo hacen más difícil. Y hemos estado hablando de ese poder, y cuando pensamos acerca de los donadores que sostienen ese poder, es nuestra responsabilidad ayudar a poder sobreponerse de esas barreras. Hay cosas que están bajo nuestro control y hay cosas que no están en nuestro control, y poder adaptarnos a las necesidades del idioma creo que sí está en nuestro control. Así que tenemos otra pregunta. Tal vez quisiéramos invitar a algunos si quisieran hablar, pero hay otra pregunta que habla acerca de la experiencia de las personas con VIH y con discapacidades. Creo que la persona que hizo esta pregunta, si pudiéramos darle la oportunidad de hacer la pregunta, no sé si tenemos el nombre de la persona y si podemos invitarle a que haga la pregunta abiertamente. Dame un segundo. Give it a go. Parece que tienen el micrófono abierto. Sí, yo vivo con VIH y soy un hombre gay, vivo con una discapacidad y como parte de soy oficial de programa de la comunidad LGBT, y quisiera saber cómo están lidiando con las personas que viven con VIH y con discapacidades y con diferentes identidades. Si alguien pudiera simplemente abarcar este tema, o abarcar esta comunidad, sería maravilloso, porque yo soy la única persona que representa a esta comunidad con estas características. Esta es mi primera vez y quisiera hacer un poco más para la sociedad, y creo que como joven de Nepal, bueno, pues esta es mi voz. Muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta y quisiera abrirla a cualquiera de los que quieran responder, si quieren dar un comentario, tal vez teniendo una experiencia o alguna buena práctica. Y también preguntaría o pediría recomendaciones. ¿Alguno de los panelistas que quisiera responder esta pregunta con algún ejemplo? O si no, bueno, si simplemente los elijo a alguno de ustedes. Gavin. Gavin, for example. Gavin, ¿tienes tu micrófono en silencio? ¿Podrás responder esa pregunta? O tal vez Sean. Would you be able to respond to that question? Or maybe Sean? Okay, to Sean. I mean, I think
Creo que él menciona un raises problema a bastante really interesante y que se important refiere a la interseccionalidad de las issue, identidades. and it's Hombre about the gay viviendo con intersectionality VIH, of que tiene identities. una discapacidad. A gay man Y living creo with que lo que yo tomo HIV de who's esto es cómo disabled. nosotros como donadores And I nos think aseguramos de what que I los take away procesos from están that is abiertos how do we as a tantas donors personas como ensure sea that posible our processes y are a lo open largo de to todas as esas identidades. many people as possible across those identities. And it is one of the Y es una de things las situaciones that con las I cuales yo también estoy struggle with. lidiando, de las So cuales, por ejemplo, hearing el fondo de Red Umbrella también mencionó de cómo Red generar Umbrella esa Fund talk co-creación about y cómo otorgar participatory los grant fondos. making or Suena increíble y co-creation. sorprendente It de sounds como incredible principio. and amazing as principles. Y es así But como yo veo su pregunta and that's how I en términos de see poder his question participar as well, in terms of being y de identificar able to esas prioridades participate de los in fondos de personas que necesitan identifying esa funding co-creación, priorities and en particular para esa needs and identidad en co-creating especial. particularly for Pero como that alguien de las one poblaciones clave, identity. But as que somebody también from está, a key digamos, en esta population who's institución come into a ivory tower, y into an teniendo estos institution, valores y estos principios de la and institución que también son muy having those importantes y institutional values and tratando de principles, which are alinearlos also y very de ponerlos en important, conjunto and trying to con, align con los those valores y con este together tema de la with participación y de la the co-creación y de values la of otorgación de los fondos, co-creation and que a final de participation and cuentas participatory abarcan grant las making, necesidades de estas which interseccionalidades y in de the todas end las addresses personas. Lo the hace, needs of es all the difícil. intersectionalities and of Entonces, all si people es is un hard consejo and o it's una difficult. guía So de cómo if poder there's hacerlo, advice and guidance realmente out pues there lo as to agradecería how we're bastante. able to do that, it would be really appreciated. Parece que aquí está Sean. Una de las cosas que dijo que tocó mi corazón como alguien que trabaja como donador ya también de muchos años, como individuos que estamos trabajando en las instituciones, hay un marco de trabajo de la institución dentro de nosotros, de los cuales nosotros tenemos que trabajar. Y a veces nos encontramos, tenemos que ver la manera de cómo asegurarnos de que los principios que queremos ajustar o que queremos habilitar son posibles dentro de nuestras propias instituciones, ¿cierto? Y a veces eso pudiera tomar tiempo. Si sigues disponible en el micrófono, me gustaría escuchar algo que nos pudieras recomendar, que tal vez pudiera ser específico, un consejo específico a algún donador que les permita ofrecer mejores fondos desde el punto de vista de tu experiencia. Gracias. Además, también la gente les agrado, sobre todo a los jóvenes, pero no tanto a salir del closet en mi sociedad, porque las sociedades son de mente estrecha y para mí sería bueno si pudiera formar parte de esas organizaciones o si ustedes como líderes pudieran guiarme sobre cómo lidiar con todo eso. Pues enfrento ciertos problemas en mi comunidad. Si ustedes me pudieran recomendar cómo manejar esos temas, porque realmente tengo una gran historial y he batallado arduamente durante mucho tiempo. También soy huérfano y tengo ese, ese antecedente, ¿no? Es mi primera vez de abrirme y de hablar con ustedes. Así que para mí sería maravilloso si ustedes pudieran canalizarme con alguien o que pudiera yo estar en contacto con alguien para poder hablar con ellos y poder ver cómo podemos trabajar con esta situación y sobre todo para los jóvenes.
Tengo también, hablé con algunas de las personas y personas con discapacidad que también, que no solamente están infectados con VIH, sino que estos problemas no se tocan y también surge esta idea de que las personas con discapacidad no pueden tener relaciones sexuales y que no se infectan de este tipo de infecciones o de, ya sea de VIH o de ITS. Así que pensando en términos de la sociedad, solamente, bueno, yo quiero crecer, quiero avanzar y quiero convertirme en ese líder. Y mi solicitud sería esa. Si yo pudiera hacer algo con ustedes, o sea, de colaborar o trabajar juntos, de que ustedes me pudieran ser mis mentores, eso sería maravilloso. Y si es así, yo podría compartirles mi historia en algún otro momento para que pudiera ser una inspiración para alguien más como joven. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Creo que hay muchas organizaciones que serían útiles. Creo que no tendría caso, buenos hacia una discusión en particular acerca de tu situación, pero justamente lo que mencionas aquí, como ya lo dijo Sean, es un tema de la interseccionalidad. El VIH no es la única experiencia que la gente está teniendo en sus vidas, sino que hay muchas cosas más alrededor o en torno a ello. Cuando pensamos solamente de donadores de VIH, no nos referimos solamente a eso. John, sí, yo quisiera ampliar un poco acerca de eso, diciendo que lo que ya mencioné al inicio es que ACAA está interesado en trabajar con una filantropía más extendida o más amplia para poder resaltar todos esos problemas. Y trabajamos principalmente en sociedad con otros grupos afines. Así que yo lo invitaría a los que están buscando subsidios que piensen en su trabajo fuera del campo del VIH. En ese sentido, hay donadores que están interesados específicamente en temas de discapacidad y en abarcar esas barreras que están relacionadas con la discapacidad, ya sea que estén relacionados con VIH o con otros problemas. De tal manera que FCA, como ejemplo, se está involucrando en esos subsidios con relación a tema de envejecimiento, ¿no? Con estos proveedores gerontológicos en VIH y también para mejorar las habilidades de los proveedores de servicios de VIH para cuidado de personas mayores. Estamos viendo también otros tipos de sectores, ¿no? Como discapacidades pudiera ser también otro ejemplo. Muchas gracias, John. Titi, espero que puedas ver el mensaje de Mohan en el chat para ponerte en contacto. Vamos a seguir. Pues tenemos a más colegas que están en el grupo. Tenemos colega de la Fundación de SIDA de Elton John, de los fondos de AIDS y de Gilead. Y me gustaría también si ellos pudieran hacer sus comentarios o que agregaran un tema o algún consejo o quisiera dar un comentario adicional. No sé, Sara, si podemos incluir a Gali, a Esther o a Gilead. Si algunos de los donadores pueden levantar su mano para poder abrirles el micrófono, pues no los veo. Creo que Jimara de Gilead ha levantado su mano. Hola a todos, muchas gracias. En Gilead estamos muy honrados de estar en esta conferencia de HIV 2020 y también quisiéramos decirles a todos ustedes que nosotros subsidiamos proyectos, que nos contactes en grants.gilead.com. También hablo español, así que déjenme decirlo en español también. I also speak Spanish, so let me say that in Spanish, please. Gracias a todos. En Gilead estamos abiertos para que por favor puedan participar en subir sus proyectos para tener funding. Les pedimos nos contacten en grants@gilead.com. Muchas gracias, maravilloso. Thank you so much. Ahora
Sara, la última oportunidad para preguntas, porque ahora nos quedan 10 minutos solamente. Quisiera preguntarles a los panelistas si quieren dar algún comentario de cierre o alguna reflexión. Pero antes de eso, ¿hay alguna otra pregunta que quisiéramos mencionar para esta discusión? Tomar ese silencio como un no. Kate, ¿está bien si le damos la voz? Kate, is it okay if we unmute Si necesita levantar su mano para poder identificarla y abrirle su micrófono. Yeah. Muy bien, Esther, adelante. I think she just has, so. Okay, brilliant. Esther. Parece que estamos teniendo problemas. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Hola a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su contribución y por la oportunidad. Solo quisiera decirles brevemente que, como saben, tenemos una investigación que está por salir, una comisión de Bridge and Gaps y otra socia estratégica. Esta investigación está buscando esos fondos para las poblaciones clave, para la planeación de programas de VIH. Va a salir, todavía no tenemos una fecha, pero estará disponible en el verano próximo. Y al final para el 21 de octubre es que tenemos una sesión y les estaremos hablando de eso, pero las recomendaciones clave surgieron a partir de eso. Definitivamente necesitamos más fondos, mejores fondos, esa necesidad de fondos alineados con las con las directrices que tenemos, y también existe esa necesidad de tener una mejor recolección de datos y una mejor verificación, así como la identificación de los ambientes meta. Hay que tener esa alineación por parte de los donadores y eso es clave. Algunos también ven esos grandes fondos para el VIH y del Fondo Mundial, PEPFAR y algunos de los bilaterales, y algunos de los donadores también enfocados en VIH comparten todos sus datos de alguna manera. Así que ha habido una gran colaboración por todas estas partes y me da gusto anunciarles de este informe que está por salir. Y ustedes, bueno, se enterarán de ello ya una vez que se publique y una vez que salga. Muchísimas gracias. Nos gustaría verlo ya finalizado. Prometí que íbamos a terminar a tiempo, así que nos quedan 10 minutos. Les voy a dar a todos nuestros panelistas la oportunidad de dar sus palabras de cierre. Voy a dar la palabra con los que empezaron, y Sean y John, y posteriormente avanzamos con los demás. John, tienes la palabra. Bueno, yo solamente quiero agradecer a todos por este diálogo realmente comprometido. Creo que recibimos grandes mensajes para poder llevarnos a la comunidad de donadores. También quiero reiterar lo que ya les dije acerca de pensar en su trabajo de una manera más amplia, más allá del VIH. Piensen en lo que están haciendo, en cómo la salud afecta y cómo intervienen los derechos humanos en términos de los derechos de la comunidad LGBT y en términos de la justicia penal. Hay donadores que se enfocan en todos estos temas, en todos estos problemas, y se tienen que traer hacia ese trabajo. Nos gustaría formar parte de ese trabajo también. Y piensen también en los recursos que ofrecemos como herramientas para la incidencia política que ustedes realizan. Nosotros generamos estos informes, como ya se mencionó, que rastrea esa filantropía mundial. Sara puede poner el link, y tratamos de resaltar los vacíos o las brechas de dónde están los fondos y de dónde se necesitan esos fondos. Nosotros analizamos ya sea por geografía o analizamos por poblaciones clave o hacemos un análisis por tipo de intervención. Así que utilicen esa herramienta y también avísenos, infórmenos cómo podemos mejorarlo. También estamos interesados en poder identificar mejor las organizaciones
que son para nosotros y por nosotros mismos, por estos grupos. Y en el último informe, como parte de ese esfuerzo, tratamos de llamar a todas las personas que recibieron los subsidios, a los miles de receptores. A veces es difícil tener una definición para la base comunitaria, así que lo que quisiéramos hacer es tratar de identificar los grupos dirigidos por las poblaciones clave. Quisiéramos formar parte o quisiéramos asociarnos con estos representantes de las redes o con los integrantes que están aquí presentes. Además de eso, también quisiéramos agradecer a Kate por reunir esta sesión y por moderar, a Sean por unirse también con nosotros y a todos los brillantes panelistas que participaron y a todos ustedes también por dedicarnos su tiempo. Muchas gracias. Gracias, John. Así que ahora le doy la palabra a Sean. Thanks, John. So, Sean. Gracias, Kate. Ha sido muy interesante este diálogo, el cual espero que vamos a poder continuar. Sé que hay plataformas y sé que también hay oportunidades para generar esos espacios de cambio, ¿no? Donde los donadores se preocupan por el tema del SIDA y también hay reuniones, pero quién sabe cuándo es que eso nuevamente vuelva a ocurrir, dada la nueva situación, dada la nueva realidad que estamos enfrentando con COVID. Positive Action definitivamente no es perfecto. Realmente estamos tratando de tener estas conversaciones significativas y estas discusiones con otros donadores, pero también con los que reciben los subsidios para tratar y asegurar que Positive Action es más relevante y que está más en contacto con las comunidades que realmente damos este servicio. Y una de las formas en las que estamos tratando de hacerlo es realmente a través de estas discusiones continuas y de esta comunicación. Así que realmente ansío y veo que podamos continuar con estas discusiones en los próximos meses. Y bueno, solamente también quisiera agradecerte a ti y a John y a todos los demás panelistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sean. Tengo aquí una solicitud, pero nos quedan solamente 5 minutos. Cali nos está pidiendo decir algo más, pero no sé, no estoy segura si tenemos el tiempo. Una disculpa, quiero darles aquí el espacio, así que le voy a pedir a Estela que hable de sus comentarios finales. Tienes 30 segundos para decir algo. Gracias. Bueno, con respecto a esta conversación significativa, creo que también debemos de tomar esos servicios. Tenemos que no necesariamente esperar para que escuchemos a través de VIH 2020 y sobre estas plataformas, sino que también cómo hacer esa filantropía. Muchas gracias. Eso fue brillante. Ahora le doy la palabra a Vera. Yo solo quiero decir gracias y también mencionar lo que Estela dijo. No mantengámoslo aquí. Esto ha sido un momento hermoso y un espacio maravilloso, así que avancemos, tomemos las cosas más allá. Ya estamos acercándonos y porque juntos y unidos somos más fuertes. Estoy de acuerdo completamente. Muchísimas gracias. Mohan, te doy la palabra. Gracias. Yo también voy a hacer eco hacia ese aprecio por esta sesión. Realmente gracias a ti por moderar y a todos los donadores que formaron parte de este panelista, así como a los panelistas mismos. Creo que mi comentario de cierre sería que, por supuesto, cuando ocurra ese financiamiento, esto se tiene que dar a través de los grandes implementadores que generan ese impacto, trabajando con las comunidades y las organizaciones de las poblaciones clave. Creo que el rol de las comunidades va más allá de esa incidencia y de esa movilización. Esto incluye las comunidades de donadores que realicen esas evaluaciones y que den esos servicios, ese rango de servicios extendidos. Judy,
Thank you. Sí, gracias. Yo solamente dar un comentario final, lo que ya han dicho, solamente reforzarlo, lo que hemos platicado aquí. Necesitamos ver cómo avanzar, cómo seguir adelante, cómo seguir generando este tipo de diálogos, trabajar juntos, porque todos hemos invertido y nos hemos asegurado de que los compromisos de VIH se mantengan, incluyendo el compromiso financiero. Y también tenemos que ver las diferentes formas de colaborar y seguir comunicándonos juntos acerca de las necesidades, de cómo invertir en VIH y de cómo seguir invirtiendo más en las redes dirigidas por la comunidad y estar comprometidos a generar ese cambio en el poder. Muchísimas gracias. Gracias. Quisiera agradecer a todos, primero, antes que nada, por esta gran audiencia, por este gran foro y simplemente renombrar dos puntos en lo que dijo Judy. Y yo creo que como donadores necesitamos no dejar esas políticas se mantengan en ese camino y que podamos dirigir a las comunidades. También el punto que mencionó Vera, de los datos que estamos recibiendo específicamente para nosotros como una organización de VIH, no podemos perder de vista a las comunidades a las que queremos llegar y aumentar las cifras en ese sentido. Gracias, Jay, eso es maravilloso. Gavin. Sí, simplemente un gran agradecimiento a los organizadores de HIV 2020, a Positive Action por esta sesión. Yo creo que existe esta voluntad y desde el Fondo Mundial, conforme nos estamos desarrollando para los siguientes años, hay que ver las políticas y los mecanismos de dar esos donadores, porque aun cuando haya esos fondos, las políticas y los mecanismos tal vez lo hacen muy difícil a que las redes y las organizaciones de base comunitaria tengan acceso a esos fondos. Muchísimas gracias, Gavin. Y me siento enormemente privilegiada de formar parte de HIV 2020. No les puedo decir realmente qué tan honrada me siento de formar parte de esto. Muchísimas gracias a todos por su participación. Me hice un té de hierbas y el mensaje que me salió dice: tu fuerza es tu propia creencia. Y creo que eso es muy bueno para cerrar esta sesión y les deseo a todos lo mejor. Muchísimas gracias por su participación. Así que nos despedimos, pero espero que podamos seguir con esta conversación. Muchísimas gracias. Goodbye now, but I hope we will continue this conversation. Thanks very much.